Saludos y buenos días. Mi nombre es Julián Rubio, soy estudiante de medicina de tercer año y para mí es un placer presentarles este curso de inteligencia artificial y radiología creado por el Dr. Jordan Perchick del Departamento de Radiología Diagnóstica de la Universidad de Alabama en Birmingham. En el día de hoy vamos a estar hablando del resumen del curso, la introducción de términos y de métodos. Estas son las divulgaciones relevantes del doctor. El doctor Perchick recibió el premio al proyecto educativo de la Fundación de Educación e Investigación RSNA 2021-2022 y también es el presidente y cofundador de Inteligencia Artificial en la Educación en Radiología. Este grupo sirve como un recurso gratuito para la educación en inteligencia artificial para tanto residentes de radiología como radiólogos que ejercen en los Estados Unidos y a nivel internacional. Estos son los objetivos de esta sección. Vamos a estar discutiendo las metas y los objetivos del curso de la inteligencia artificial en la radiología, junto con algunos consejos para aprovechar al máximo esta serie de conferencias, además de presentar algunos de los términos y métodos fundamentales de la inteligencia artificial. Y vamos a cerrar discutiendo algunos de los temas básicos en la preparación de datos para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial. Bueno, el propósito del curso, pues realmente la inteligencia artificial es una herramienta que va a cambiar fundamentalmente la práctica de la radiología. La aplicación de la inteligencia artificial en distintos negocios, distintos campos y en el campo de la medicina se ha disparado en la última década, siendo la radiología una de esas áreas más buscadas para la integración de la inteligencia artificial. Sin embargo, sigue habiendo mucho miedo y malentendidos por parte del público, así como de otros médicos e incluso de radiólogos mismos, sobre cuál será el impacto de la inteligencia artificial en la radiología. Y muchos sugieren que la inteligencia artificial va a reemplazar al radiólogo humano, cuando en la realidad esto no podría estar más lejos de la verdad. Sin embargo, si bien es posible que aunque la inteligencia artificial no va a reemplazar a la radiología, ciertamente la va a cambiar. Así que el propósito de este curso es demostrar la importancia que la inteligencia artificial puede tener en la práctica clínica para mostrar qué puede hacer, qué no puede hacer y dónde puede fallar. Así que nosotros queremos brindar una descripción práctica y clínicamente relevante de la radiología en la inteligencia artificial y se puede esperar que en un futuro las fortalezas y debilidades de la inteligencia artificial sean igual de competentes como lo son con el ultrasonido, la tomografía computarizada o CT o la resonancia magnética o MRI. Así que realmente nosotros esperamos brindarle al radiólogo la información y las habilidades necesarias para prosperar y liderar en el futuro de la inteligencia artificial. Teniendo esto en mente, es importante tener en cuenta qué es este curso y qué no es. Este curso pretende ser una introducción a los términos, los métodos y las aplicaciones de la inteligencia artificial y la radiología. Este curso no es un curso de informática, no es un curso de estadística y no es una mirada al futuro de la radiología y la inteligencia artificial. Al ver estas conferencias es importante que nos centremos en los conceptos básicos para poder aprenderlos, desarrollarlos y concentrarnos en cómo estos conceptos y aplicaciones pueden tener un impacto práctico y clínico. Vamos a enfatizar una y otra vez que las conclusiones claves de este curso debe ser un conocimiento práctico y fundamental de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, la pura densidad del material, la complejidad de la informática y la complejidad de las estadísticas que se usan para crear algoritmos de la inteligencia artificial puede ser una barrera de entrada. Y para eso estamos aquí, para asegurarnos que esto no va a ser así. Nosotros asumimos que para muchos de ustedes esta va a ser su primera experiencia con la inteligencia artificial y específicamente con la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica clínica. Es posible que hayan utilizado una herramienta de inteligencia artificial en su práctica
o que hayan visto una demostración de algún producto en una conferencia nacional. Y es posible que solo haya estado consciente de manera periférica de algunos de los rumores sobre la aplicación de esta tecnología a la entrada al mercado y tal vez haya decidido inscribirse en este curso para aprender más. Nuestro objetivo con esto es proporcionar información práctica, accesible y, lo más importante, utilizable para los radiólogos de cualquier especialidad que estén interesados en aprender más sobre la inteligencia artificial, tengan o no tengan experiencia. Con esto vamos a concluir la descripción general del curso y vamos a comenzar con la introducción de los términos y los métodos de la inteligencia artificial. Estos son los 10 conceptos centrales de la inteligencia artificial clínica que se han seleccionado como fundamentales para comprender la aplicación en el campo de la radiología y de manera más amplia en la atención médica. Estos conceptos han sido destacados por los directores de cursos de inteligencia artificial y educación en radiología y han sido reutilizados para desarrollar el programa para residentes de radiología en todo el país e internacionalmente. Este también va a ser el conjunto de conceptos básicos a los que nos vamos a referir a lo largo de esta serie de conferencias, y cada uno de estos conceptos se va a definir y se va a ampliar con más detalle en las siguientes diapositivas. El primer término que vamos a estar discutiendo es la jerarquía. Cuando usamos la palabra inteligencia artificial, esto es un término general que se refiere ampliamente a los tipos de sistemas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requerirían un aprendizaje o algún razonamiento humano. Los términos adicionales que se pueden encontrar incluyen aprendizaje automático, que es una forma un poco más antigua y un método de inteligencia artificial que es capaz de aprender y adaptarse a diferentes tareas, y otro término que se llama red neuronal, que es un método un poco más nuevo de IA que utiliza entradas variables y capas ocultas para dar diferentes resultados o decisiones. Una representación gráfica de esto se puede encontrar en la esquina inferior derecha de la diapositiva. A la izquierda de la imagen tenemos los diferentes tipos de entradas que están designadas en rojo con los círculos rojos, y estas se alimentan a través de diferentes capas ocultas y en última instancia pueden dar como resultado una salida binaria por los círculos azules a la derecha de la imagen. Esto permite que un algoritmo de inteligencia artificial imite el pensamiento humano y los diferentes procesos de decisión que pueden llevar a un humano a tomar una determinada decisión. En este curso vamos a usar principalmente el término inteligencia artificial o IA como un término general que se referirá a estos diferentes procesos en aras de la simplicidad. Las pruebas y validación de capacitación se refieren a cómo se separan los datos. Cuando se desarrolla un algoritmo, el entrenamiento de este algoritmo se refiere al proceso mediante el cual es capaz de detectar patrones y realizar una tarea específica con un conjunto inicial de datos. Las pruebas es donde se evalúa el algoritmo después de ser desarrollado y entrenado, y los desarrolladores pueden ver si el rendimiento de estos algoritmos es tan alto en un conjunto diferente de datos como en los datos de entrenamiento inicial. Esto es un punto de parada muy importante para las aplicaciones de inteligencia artificial en su proceso de desarrollo, porque podemos notar que si el rendimiento es peor en los datos de prueba o no alcanza cierto nivel, es posible que sea necesario volver a entrenar y volver a probar el algoritmo. Y sería necesario también que haya algún nivel de alteración en el proceso de decisión del algoritmo antes de que pueda continuar. La validación es el siguiente paso en la evaluación del rendimiento del algoritmo, y aquí es donde es nuevamente desafiado con un conjunto nuevo de datos. Y la validación externa es el paso final de este proceso, en donde el algoritmo nuevamente es desafiado con datos que provienen completamente de fuera del conjunto de datos que se entrenó. Esto probablemente provendría
de datos provenientes de un escáner diferente, un hospital diferente y un paciente diferente, en una población o en una ubicación completamente diferente también. Este concepto de validación externa es muy importante porque el rendimiento de una aplicación puede ser muy bueno con los datos con los que se entrenó, pero una vez se le presenta un nuevo tipo de datos o una nueva institución o incluso simplemente un nuevo escáner o una nueva población de pacientes, es posible que no funcione igual de bien. La aplicación práctica de esto es que una herramienta de inteligencia artificial puede anunciar una tasa de precisión muy alta, pero si la herramienta no está validada con los datos de su propia práctica, es posible que se sorprenda de que la precisión sea mucho menor en la práctica clínica cuando se utiliza una muestra específica. Aquí tenemos un desglose adicional de cómo podemos pensar en estos términos. Los datos de entrenamiento son los datos que se utilizan para desarrollar el algoritmo. Por otro lado, los datos de prueba se utilizan para probar cómo funciona el algoritmo que ha sido entrenado, y este es el punto de parada en donde podemos retroceder, volver a entrenar y volver a probar el algoritmo. Y los datos de validación, por último, son los datos reservados para ver si el algoritmo funciona bien con un conjunto de diferentes datos. El aprendizaje supervisado y no supervisado se refiere a cómo se entrena un ritmo. En el aprendizaje supervisado, el algoritmo depende de que un usuario humano le diga cuál es la verdad fundamental. Y la verdad fundamental es lo que se va a considerar el verdadero valor. Ejemplos de esto podría ser una etiqueta con datos dichos donde un radiólogo humano marca nódulos pulmonares o masas mamarias, y el algoritmo de estas lesiones que son detectadas y marcadas por el radiólogo es capaz de aprender y entrenarse a sí mismo para detectar mamas, lesiones y nódulos pulmonares en nuevos informes. Otro ejemplo de esto podría ser una segmentación de la anatomía en donde un usuario humano puede trazar una parte de la anatomía como rastrear el hígado o rastrear una masa cerebral, y el algoritmo luego aprende cómo segmentar su parte de la anatomía en función del desempeño del usuario humano. En el aprendizaje no supervisado, este aprendizaje no requiere un usuario humano ni supervisión humana. El mismo algoritmo es capaz de organizar los datos, detectar patrones y extraer características al desarrollar la capacidad para tomar sus propias decisiones. Una ventaja de este método es que un algoritmo puede detectar patrones que son invisibles para los humanos. Por último, un sistema de aprendizaje semi-supervisado es una combinación de los dos, donde el algoritmo extrae datos y desarrolla patrones, y un usuario humano puede dar retroalimentación en un subconjunto de datos y ayudar a determinar los verdaderos valores positivos. El sobreajuste y el ajuste insuficiente son conceptos muy importantes que debemos comprender al determinar si un algoritmo desarrollado en un determinado sistema hospitalario o en un determinado laboratorio de investigación funcionará en la población general. Cuando los algoritmos se entrenan con un solo dato, es posible que aprendan a funcionar muy bien en estos datos en específico. Pero cuando se le pide al algoritmo que funcione en un conjunto de datos que proviene del exterior, son los mismos datos de entrenamiento originales los que degradan el rendimiento. Esto se llama sobreajuste y es especialmente común con algoritmos entrenados en pequeños datos. Por otro lado, ajuste insuficiente se refiere a cuando un algoritmo no funciona correctamente incluso con sus propios datos de entrenamiento. Esto reflejaría un algoritmo con datos de entrenamiento de baja calidad, y esto requeriría volver a entrenar y probar el algoritmo antes de pasar al siguiente paso de validación de prueba. El sesgo de algoritmo ocurre cuando la inteligencia artificial genera resultados de una manera injusta o sesgada. Un ejemplo de esto puede incluir una aplicación de detección de melanoma que tiene un rendimiento deficiente en personas con piel más oscura, o una aplicación de tomografía computarizada o CT que tiene peores resultados en escáneres más antiguos o aquellos que podrían encontrarse en hospitales de menores recursos. Diversidad insuficiente en el desarrollo de las aplicaciones de inteligencia artificial, así como en los algoritmos de datos de entrenamiento, corren riesgos de sesgo.
Hay un dicho común que dice que un algoritmo es tan bueno como los datos, lo que significa que cuando el algoritmo se entrena con datos sesgados, va a producir un resultado sesgado. Sin embargo, el sesgo es de particular importancia debido a la cantidad de resultados que pueden ocurrir en una caja negra, lo cual significa que el resultado de una aplicación de inteligencia artificial puede ser esencialmente ininteligible para el usuario humano. En los sistemas de salud, estos procesos podrían dar lugar a nuevas fuentes de sesgo. Son imprevistos y tal vez indetectables hasta que es demasiado tarde cuando surge un resultado adverso. IA ascendiente se refiere a los procesos que tienen lugar antes de la interpretación de las imágenes. Estos pueden incluir aplicaciones de procesamiento de imágenes que aumentan la calidad y aplicaciones de soporte de decisiones que pueden ayudar a los proveedores de pedido o a las personas que no sean radiólogos a solicitar el estudio correcto. Por otro lado, IA descendiente se refiere a aquellos procesos que tienen lugar después de la interpretación. Ejemplos de estos pueden incluir reconstrucciones tridimensionales automatizadas de tumores o huesos para una planificación de radiación y la generación de informes radiológicos optimizados que pueden proporcionar información más comprensible para los médicos que realizan los pedidos, así como para los pacientes. El término generalización se refiere a que también puede funcionar una aplicación de inteligencia artificial en el público en general. La generalización es lo opuesto al sobreajuste y ocurre cuando un algoritmo ha sido bien entrenado en una amplia diversidad de datos. La generalización sigue siendo un desafío y los usuarios y los proveedores deben estar conscientes del sesgo en el algoritmo, así como del potencial de desviación del algoritmo que ocurre cuando el rendimiento de una aplicación se degrada con el tiempo. La explicabilidad es una característica de un algoritmo de inteligencia artificial que ayuda al usuario a comprender cómo el algoritmo toma sus decisiones. Esta es una de las estrategias que se pueden abordar la caja negra de la inteligencia artificial, que es la forma ininteligible en la que un algoritmo puede tomar una decisión. Un ejemplo estrella de esto se puede encontrar a la derecha, en el que se muestra una sola imagen de tomografía computarizada o CT alimentada a través de la aplicación de inteligencia artificial. Y por una razón totalmente ininteligible para el usuario humano o el proveedor de pedidos o el propio paciente, la inteligencia artificial ha resultado con un diagnóstico de cáncer. Esto es un ejemplo bien exagerado, pero va a expresar o va a servir como ejemplo de por qué la explicabilidad es un aspecto tan importante para generar confianza y comprensión de esta tecnología en la medicina. Un ejemplo de cómo se puede lograr esto es con un mapa de calor de inteligencia artificial que encuentra qué áreas de interés en la imagen el algoritmo puede resaltar y demostrar al usuario humano de cómo haya tomado la decisión. Los conceptos de inteligencia artificial estrecha y frágil se refieren a la tarea altamente específica que puede realizar y las variaciones y datos menores que pueden resultar en el mejor rendimiento. La gran mayoría de las aplicaciones en el uso de radiología hoy en día son estrechas, lo que significa que funcionan para una sola patología o un solo enfoque en una sola modalidad. Un ejemplo de esto es que una aplicación que detecta hemorragias intracraneales en una tomografía computarizada de cabeza no detectará una hemorragia intracraneal en una resonancia magnética. Por otro lado, la IA frágil se refiere a la característica del uso actual que es altamente susceptible a cambios menores de imágenes. Los usuarios deben tener en cuenta que los artefactos de la imagen, como el movimiento, otros cambios en los parámetros de la imagen, cambios en la modalidad o cualquier actualización o cualquier pequeño cambio que pueda ser esencialmente imperceptible para los humanos, puede causar cambios significativos en el rendimiento de la aplicación de IA. Un cambio tan agudo en el rendimiento debe ser algo que los usuarios y proveedores deben estar conscientes. Como ejemplo de la IA estrecha, aquí tenemos una imagen axial T2 del cerebro,
donde estamos corriendo una aplicación imaginaria que demuestra enfermedad microangiopática. Esta aplicación calificaría la enfermedad periventricular de sustancia blanca y asignaría una clasificación de leve, moderada o grave. Por supuesto, en este examen, la hiperintensidad de la sustancia blanca periventricular se complica por la masa grande craneal y el edema cerebral alrededor, que está causando un aumento en el número de cuadros alrededor de la masa. Esta aplicación realiza solo una tarea, que es clasificar la enfermedad periventricular. Y este rendimiento no solo se ve degradado por el proceso intracraneal concurrente, sino que no funcionaría para detectar o evaluar más a fondo la masa. En resumen, la aplicación hace un solo trabajo en una sola modalidad y no será útil para otras tareas. El último concepto central que vamos a estar discutiendo es el de la radiómica. La radiómica es una técnica avanzada de inteligencia artificial que utiliza extracción de características, reconocimiento de patrones y exámenes de imágenes que son invisibles o imperceptibles para los humanos, lo que permite a estos algoritmos realizar tareas como por ejemplo determinar la patología de un tumor e incluso proporcionar pronóstico o medir el potencial tratamiento para alguna patología. Esto a veces puede denominarse como biopsia virtual. Sin embargo, esta tecnología sigue siendo muy limitada debido a los desafíos de la capacidad de generalización, los altos riesgos de sobreajuste y la falta de explicabilidad de sus resultados. Esta técnica está bien descrita en la investigación, pero actualmente no hay ningún producto radiómico actualizado disponible comercialmente. Aquí voy a destacar un par de ejemplos de algoritmos de radiómica que se describen en la literatura de radiología. Aquí tenemos dos artículos que describen las aplicaciones de radiómica en neurooncología y en imágenes de cáncer de mama. Nuevamente, todavía hay obstáculos importantes antes de que estas aplicaciones estén listas para la implementación clínica a gran escala, pero creo que es útil que sepamos del potencial que tiene este tipo de aplicaciones y de la investigación de la inteligencia artificial en radiología. Nuevamente, estos son los conceptos centrales a los que nos vamos a referir a lo largo de esta serie de conferencias. A medida que vayamos avanzando, podrán ver estos términos en un contexto más práctico, con ejemplos de cómo se aplican a las aplicaciones de inteligencia artificial y también en nuestras conferencias de temas especiales. Vamos a concluir esta sesión con una breve revisión de las estadísticas comunes y las estadísticas que se pueden encontrar en las publicaciones de IA y los conceptos básicos de la preparación de datos. Estos son algunos de los métodos estadísticos más comunes que se encontrarán en las publicaciones de IA. No vamos a profundizar en los métodos estadísticos y nos vamos a mantener alejados de cualquier matemática, pero es importante tener una comprensión general de estos conceptos ya que a menudo se citan en artículos de investigación de radiología y también es importante para la información del proveedor para demostrar el rendimiento y el valor clínico de una aplicación. Estas estadísticas que vamos a discutir son la curva AUC-ROC, el coeficiente de DICE y la precisión, recuperación y exactitud. La curva AUC-ROC grafica la sensibilidad y la especificidad de dos técnicas diferentes y se utiliza para compararlas. Esto se utiliza a menudo para mostrar el desempeño y la precisión de un radiólogo humano versus el desempeño de un radiólogo humano más una aplicación de inteligencia artificial. También puede mostrar el rendimiento de una aplicación que funciona de forma autónoma y en estos tipos de gráficos los valores que están más cerca de 1.0 tienen una sensibilidad y especificidad perfecta y los valores de especificidad que son más cercanos a 0.5 son esencialmente aleatorios, por lo que aquellos valores que están más cerca del 1 serían considerados una aplicación de mayor rendimiento y mayor precisión. En cuanto al coeficiente de DICE, este se utiliza a menudo para describir que también una aplicación de IA realizará una tarea de segmentación en comparación con un usuario humano. En un estudio entre humanos versus inteligencia artificial,
Esto multiplicaría la superposición de la segmentación humana y de inteligencia artificial o el área que se incluye en ambas segmentaciones por 2. Esto luego se dividiría por la suma del área de la segmentación humana y de inteligencia artificial. Con una superposición perfecta, este valor sería 1.0. Y si no hubo superposición, esto sería 0. Por lo que nuevamente los valores más cercanos a 1 se considerarían un mayor rendimiento de la aplicación de inteligencia artificial. Finalmente, precisión, recuperación y exactitud se pueden calcular utilizando la matriz de confusión que se encuentra en la imagen de la derecha. Nos vamos a tomar un momento aquí para reforzar estos temas porque son claves para comprender el rendimiento de una aplicación de IA. Además, la imagen o esta información va a aparecer en gran medida en la información del proveedor de IA, por lo que es importante tener una base firme con estos conceptos. Recuperación, que también se conoce como sensibilidad, determina que también un algoritmo detecta valores verdaderos y es el número de verdaderos positivos dividido por el número total de los resultados. Precisión o el valor predictivo positivo de la aplicación es la probabilidad de que un resultado verdadero determinado por el algoritmo sea en realidad un positivo verdadero. Y este cálculo es el verdadero positivo dividido por la suma de los verdaderos y los falsos positivos. Y por último, la precisión es que también se desempeña el algoritmo al detectar valores verdaderamente positivos y verdaderamente negativos con los resultados verdaderamente positivos y verdaderos negativos divididos por la suma del número total de resultados. Finalmente, la especificidad es la capacidad de la prueba para discernir un resultado verdaderamente negativo. Y esto se calcula mediante la suma de los verdaderos negativos divididos por el número total de resultados negativos. Voy a hacer una pausa aquí un momento para ver estos cálculos, para que puedan ver estos cálculos libremente en la imagen de la derecha. Y vamos a continuar ampliando este tema porque es un tema importante para comprender el rendimiento de una aplicación de IA. Una aplicación con alta sensibilidad es aquella que es muy sensible a resultados positivos. Esto significa que va a detectar una alta proporción de hallazgos positivos, pero por el otro lado puede correr el riesgo de tener un mayor número de falsos positivos. También tenemos una aplicación que es altamente precisa, es aquella que tiene una alta probabilidad de que un resultado positivo sea verdaderamente positivo. Precisión es otra palabra para valor predicho positivo, que compara el número de verdaderos positivos con el número de verdaderos positivos más falsos positivos. Entonces, en un resultado, en una aplicación muy precisa, es posible que un resultado verdadero marcado por la inteligencia artificial sea positivo. Las aplicaciones de especificidad son aquellas que son muy específicas para un hallazgo en particular. Es decir, cuando el resultado es negativo de la aplicación, es probable que este resultado sea realmente negativo. Para que esta aplicación tenga una alta especificidad, debe tener una alta tasa de verdaderos negativos y una baja cantidad de falsos positivos. La alta precisión es el rendimiento general de una aplicación en términos de verdaderos positivos y verdaderos negativos en comparación con el número total de casos. Cada una de estas métricas es importante a su manera al evaluar una aplicación y a menudo existe un equilibrio entre una métrica y otra. Una aplicación con alta sensibilidad puede tener una especificidad baja y viceversa. Voy a hacer una pausa nuevamente en esta diapositiva para que puedan familiarizarse con estos conceptos y con la matriz de confusión de la derecha. El último tema que vamos a cubrir es la preparación de datos.
La preparación de datos es un paso inicial y de capacitación importante, y los desarrolladores de algoritmos de IA deben asegurarse de tener una amplia variedad de datos que incluya la diversidad de la población de estudio y la heterogeneidad y los tipos de imagen en los datos de entrenamiento. Esto incluye diferentes tipos de máquinas, diferentes tipos de técnicas de imagen e imágenes de tanto alta y baja calidad. Garantizar la diversidad en la capacitación reduce el riesgo de sobreajuste y de sesgo de algoritmos. Los desarrolladores también deben asegurarse de tener un tamaño de muestra adecuado para responder a las necesidades clínicas. Si el algoritmo está destinado a ser solo una prueba de concepto o si potencialmente funciona en un solo centro, entonces se podrían usar datos más pequeños. Sin embargo, si se está desarrollando un algoritmo para un uso general o comercial mucho más amplio, esto requeriría una gran cantidad de datos muy diversos con decenas de miles de imágenes disponibles para entrenamiento, prueba y validación. Para desarrolladores con un pequeño conjunto de datos, existen técnicas para alterar y aumentar los datos que pueden permitir a los desarrolladores aumentar de manera efectiva el tamaño de su conjunto de datos para el entrenamiento. En esta diapositiva se puede encontrar un ejemplo de las técnicas de aumento de datos que incluye el giro de imágenes donde una sola imagen, como en la izquierda, se puede girar o se puede inclinar. La imagen también se puede poner más borrosa o se puede poner un filtro de cuadrícula para degradar la calidad de la imagen. Estas diferentes técnicas toman efectivamente una sola imagen, la multiplican por 5, lo que permite entrenar más imágenes para el algoritmo y aumentar efectivamente un pequeño conjunto de datos. Una parte muy importante es que es fundamental que la protección de los datos y la privacidad del paciente sea una máxima prioridad. La información de identificación del paciente se puede encontrar en la propia imagen y también en el encabezado de ICON. Esta información puede incluir el nombre de un paciente, su fecha de nacimiento, su número de seguro social, dirección, número de teléfono, número de registro médico, número de sesión de imagen, etc. Esta información se puede eliminar del encabezado de ICON manualmente o con herramientas de limpieza automática. Y esto es muy importante, eliminar la identificación de la imagen en sí. Consideraciones particulares para esto incluiría imágenes que tengan el nombre del paciente o alguna información grabadas, como por ejemplo en películas antiguas, en algunas radiografías, o aquella información que se incluye en algunos estudios como los ultrasonidos. Entonces, como resumen, finalmente en esta sesión de hoy cubrimos los conceptos básicos de radiología que se utilizaron para desarrollar este curso. También hemos cubierto algunas de las estadísticas comunes que se pueden encontrar en la literatura sobre inteligencia artificial, así como en la información de los proveedores de esta tecnología. Y hemos cubierto algunos de los conceptos básicos de la preparación y el aumento de datos. Las referencias utilizadas para desarrollar la conferencia se pueden encontrar aquí. Mi nombre es Julián Rubio y gracias por ver esta primera sesión de la serie de conferencias sobre inteligencia artificial y radiología. Muchas gracias por escuchar.